esta palabra. ¿Me acompañan? Marcos capítulo 7, desde el versículo 24 en adelante. Si no me equivoco, es Reina Valera 1960, en la versión que lo voy a compartir. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero como no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Amén. Le invito a que incline su rostro y vamos a pedirle revelación al Señor. Padre, te agradecemos por este precioso momento en donde tu presencia se ha manifestado, trayendo libertad, trayendo, Señor, sanidad, fortaleza, porque ciertamente tú nos conoces, Señor. Conoces todo nuestro interior, conoces todas nuestras realidades, y por eso hoy te agradecemos, porque se cumple tu palabra que dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ya estás allí en medio, Señor. Y hoy, Señor, lo hemos podido percibir. Gracias por tu palabra. Pedimos que sea un rema para nuestro espíritu. Yo, Señor, lo pido para mi vida y para cada uno de mis hermanos. Señor, oramos juntos para que así sea en cada uno de nosotros. Amén y amén. Fíjense que dice que Jesús se levantó de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿De dónde se levantó? Jesús se levanta de la región de Galacia, donde había estado en Galilea. Dice: después de una fuerte controversia con los fariseos y los escribas. Jesús salió de Galilea y se fue más allá de sus fronteras, a tierras de los gentiles, en la región de Tiro y de Sidón. Es una zona de Fenicia que se encuentra en el litoral mediterráneo, entre los montes del Líbano y el mar. Por otro lado, no debemos olvidar el clima de oposición que había cuando Jesús salió de ese lugar. Se respiraba en Galilea un espíritu en contra de Jesús. Era ya los últimos tiempos en que Jesús estaba ministrando en esa zona antes de pasar a Jerusalén y enfrentarse con la cruz, ¿verdad? Hacía tiempo que los líderes religiosos lo habían marcado como un pecador y habían decidido destruirlo, porque quebrantaba sus tradiciones e iba en contra de sus costumbres. ¿Por qué entonces Jesús se levanta y va a la región de Tiro y de Sidón? Esto es una buena pregunta para que tengamos en mente. Esta pregunta en cierta forma nos va a orientar para entender lo que este pasaje nos está diciendo. De su visita a aquellos lugares, Marcos solo recoge la curación de la hija endemoniada de esta mujer sirofenicia. Y aunque seguramente el Señor tuvo más ministraciones en ese lugar, Marcos solamente resalta esta, porque siempre Marcos tiene la costumbre solamente de acotar o ir específicamente a aquellas cosas que quiere contar, sin agregar detalles que no tienen que ver con lo que él quiere transmitir. Parece que el propósito principal del evangelista Marcos es mostrarnos el interés del Señor por atender en una manera calmada
la formación de sus discípulos y tener tiempo de descanso con ellos. Porque en el lugar donde iba Jesús se llenaba, se juntaban multitudes. Si usted ve unos pasajes antes, va a ver que fue la multiplicación del pan, ¿no? Que el Señor dio de comer a 5.000 personas. Y después sucedió que el Señor los envía, Él se queda orando, los discípulos se suben en la barca y allí la gran tempestad y Jesús camina sobre las aguas, ¿sí? Y dice que cuando llegan, después de que ahí también son equipados sus discípulos, llegan a la otra orilla y ya allí se habían juntado multitud de gente. O sea que a donde llegaba Jesús, habían multitudes, no había forma de escapar a las multitudes. Así que la manera en que el Señor pudo tener, se supone, por lo que cuenta Marcos, un tiempito con sus discípulos, es irse a los límites, a los lugares donde eran consideradas tierra gentil. Entonces vemos que Jesús tiene, según Marcos, esta intención de ministrar a los discípulos. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Nuestro Padre Celestial no solamente nos ha llamado como hijos para consolarnos, no solamente nos trae a sus brazos para que le conozcamos, para apachacharnos, para darnos su palabra, para enseñarnos lo hermoso del reino, sino que también nos ha llamado como hijos para transformarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llama para hacer de nosotros nuevas criaturas. Amén. Nacemos en Cristo como bebés espirituales, pero tenemos que ir creciendo a la estatura de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y en este proceso somos moldeados. Jeremías 18:6 lo dice de esta manera: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Wow. El Señor tiene esa intención de trabajar en nuestras vidas. Y si pensamos cómo trabaja un alfarero en el barro, a lo mejor Ethel nos podría decir mejor cómo es el proceso, ¿sí? Porque ella trabaja con arcilla y hace unos trabajos preciosos que vende, que se los recomiendo. Fue un anuncio. Sí. Cuando trabajamos con el alfarero, trabaja con el barro, lleva todo un proceso de apretado, de estirado, de espera, de cocido, de un montón de circunstancias que si alguien le podría poner conciencia a ese barro, diría: pobre barrito, ¿verdad? Lo que tiene que pasar para llegar a ser una obra preciosa. Así hace el Señor con nosotros. ¿Acaso yo no podré hacer con ustedes, oh casa de Israel, como el alfarero hace con el barro? Así son ustedes, mis hijos, dice el Señor, como barros en las manos del alfarero. ¿Cuántos saben que estamos en las mejores manos? ¿Seguro? ¿Amén? ¿Seguro que sí? Jesús quería enseñarles algo importante a sus discípulos. Por eso los lleva a este lugar donde puede ministrarles, donde puede enseñarles algo. Viendo el contexto, debemos notar que Jesús se fue a Tiro y a Sidón inmediatamente después de haber estado enseñando acerca de la limpieza de los alimentos. Un tema fundamental, porque venían los fariseos enojados y querían agarrarlo en algo, y cuando vieron que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, empezaron a discutirle por qué comen sin lavarse las manos, y y seguían. Y el Señor les dice, enojado, porque la actitud que se ve ahí en Marcos es bien fuerte, el Señor les dice hipócritas, ¿sí? Y les muestra cómo ellos se preocupan por cosas que no son importantes y dejan de lado los mandamientos del Señor. Y después se voltea y le habla a la gente y le dice, préstenme atención,
Lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del ser humano, esto contamina. Y terminando de hablar esto, comienza este pasaje que dice, levantándose de allí, va para la ciudad de Ciro y de Tirón. Parece que ahí quería el Señor seguir la parte práctica de lo que acababa de enseñar en teoría. ¿Por qué? Porque el concepto de los alimentos impuros hacía que un judío no se pudiera sentar en la mesa de un gentil. El concepto que tenía Israel, ¿sí?, que el Señor lo implantó en el pueblo para que se apartaran de las naciones que consagraban las cosas a los ídolos, que aprendieran a aislarse porque era un pueblo muy dependiente de los demás, estaba tan encarnado, estaba tan mal entendido que no podían comprender la verdad del amor del Señor. Entonces el Señor les enseña esta verdad y se los lleva a una región limítrofe para mostrar la parte práctica de esta verdad. Porque si ellos no cambiaban en su manera de pensar, el Evangelio no podría correr hacia los gentiles como corrió hasta nuestros días, porque vos y yo somos gentiles, o hay aquí algún judío de nacimiento, herencia judía pura. Creo que no, ¿verdad? Vos y yo somos gentiles, y la palabra ha corrido hasta nuestros días, porque la iglesia, porque los discípulos entendieron este mensaje. Pero fíjense que después en el libro de los Hechos, el Señor le tiene que bajar una manta a Pedro, y decirle, Pedro, en una visión, mata y come, y no se lo dijo una vez, se lo tuvo que decir 3 veces, porque no le entraba a Pedro que ya los alimentos no eran los que contaminaban, que ya no tenía que vivir de esta manera. Amén. ¿Se entiende por dónde vamos? ¿Me puedo dar a entender? Esta distinción entre alimentos limpios e impuros era una de las razones fundamentales que impedían el trato entre judíos y gentiles. Pero en el pasaje anterior Jesús enseñó que todos los alimentos eran limpios. Con esta declaración estaba eliminando las barreras entre los judíos y los gentiles. Y fíjense que dice, y entrando, los versículos que hemos leído, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, porque evidentemente quería tener este tiempo de intimidad con los discípulos. Pero una mujer escuchó de la presencia del Señor en el lugar y fue a donde él estaba. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, dice la palabra de Dios, y le rogaba al Señor. Mateo nos cuenta que se postró a sus pies y le adoró. Y también nos cuenta que él ya daba voces diciendo, ten misericordia de mí, atiende a mi caso. Y Mateo también nos habla, en Mateo 15:22, que esta mujer molestaba tanto que los discípulos le pidieron por favor al maestro, despídela, Señor. No nos va a dejar tomar mates tranquilos. No vamos a poder charlar. ¿Vio cuando usted quiere tener esos tiempos allí? Y estaba allí. Ya se le habían volado todas las pulgas a los discípulos. Le pedían por favor que la echaran, porque ella insistía. Sobre esta mujer no sabemos casi nada, porque como ya nos tiene acostumbrado Marcos, él omite cualquier detalle que no tenga relevancia para el fin que persigue. Sin embargo, sí nos dice que era una mujer griega y sirofenicia de nación. Y como nos dice Mateo, era una gentil. Por tanto, desde el punto de vista judío, era una pagana. Alguien que no tenía derecho a acercarse. Alguien que no podía pedir nada. Podemos darnos cuenta que ella se encontraba sufriendo por el dolor que su hija estaba viviendo. Y vemos la insistencia con la que le pedía al Señor una intervención. Le rogaba que echase fuera
de su hija al demonio, dice el pasaje. Percibimos también en su insistencia y constancia en sus ruegos que ella estaba sufriendo por el dolor de su hija, pero que también creía que la única oportunidad de transformación estaba en Jesucristo. Según Mateo, ella seguía a Jesús y sus discípulos dando voces detrás de él, lo que llegó a ser del desagrado de sus discípulos. Lo voy a leer en el 22, dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y esa es la parte que a mí me cuesta. Porque vemos el dolor de la mujer. Vemos la desesperación de la mujer. Vemos en el pasaje que Jesús dice: no hay diferencia, ¿verdad? No, el tema de los alimentos no puede separar. Tienen que romper con esas estructuras. Sin embargo, cuando lo aclara Mateo y lo aclara Marcos, era una pagana. Al acercarse al Señor, Él hace silencio. Y uno mira esta situación y uno puede pensar: qué injusto. ¿Por qué el Señor a tantas personas le respondió tan rápido? ¿Por qué incluso a gentiles, sí, como los romanos que estaban como esos, como el centurión? Eso no me acordaba la palabra. No sabía si decir soldado, pero soldado no era, el centurión, gracias. El centurión romano, sí, era un pagano, era un gentil. Pero el Señor le respondió: ¿por qué con ella hace silencio? Volvamos a la pregunta inicial que le hice cuando empezamos. ¿Por qué el Señor llegó a esa región? ¿Qué quería hacer el Señor? Quería enseñarle algo a sus discípulos, ¿verdad? Porque el Señor conoce a cada una de las personas. Lo dice Juan, dice que Él no necesitaba que nadie le dijera cómo era una persona o que alguien le transparentara el corazón, porque Él podía discernir lo que había en el corazón de la persona. ¿Usted cree que el Señor conocía a esta mujer? Sí, Él la conocía, aunque nunca la había visto físicamente, Él la conocía. Y hay algo más grande todavía detrás de esto. Él estaba allí por ella. Amén. Aunque la realidad en el pasaje parece injusto, aunque el silencio del Señor no se entiende, y menos aún se entienden las palabras que continúan. Menos se entiende la expresión que hace a continuación. Vamos a leerlo. ¿Me acompaña? El 27, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Peor todavía, porque le estaba diciendo que ella con su hija eran como si fueran perritos, perros. Era lo que los judíos le decían a los paganos, como perros. Peor todavía, cuando uno lee este pasaje y lo hace desde una mente humana, desde un pensamiento común, no podés entender lo que realmente está sucediendo en este pasaje. Cuando vos ves la situación de tu vida, cuando ves el dolor de tu familia, cuando experimentás el sufrimiento, parece ilógico, parece injusto, parece que no tiene sentido, parece que no tiene razón de ser, y lo único que estás escuchando es el silencio del Señor.
Así se puede haber sentido esta mujer, pero no fue así. ¿Qué sucedió después de que Jesús le dijo esto a ella? Y acá está el secreto. Si hay algo que te tenés que llevar en esta noche, son estos versículos que van a continuación. Porque estos definitivamente es lo que Jesús quería que sus discípulos aprendieran. Respondió ella y le dijo al Señor: estoy súper ofendida, Señor. ¿Eso le dijo? Me has humillado, Jesús. ¿Eso le dijo? En esta iglesia no tienen amor. ¿Eso le dijo? No. ¿Qué le dijo en el versículo 28? Sí, Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Qué le estaba diciendo ella? Señor, si cayera una migaja, sería suficiente para cambiar la realidad de mi familia. Tienes el poder suficiente para que una pequeña migaja cambie todo en mi vida. Esa era la confianza de esta mujer, que no había conocido las Escrituras, que no había sido criada en casa judía, que la hija de ella tenía un demonio. Era una mujer sirofenicia que vivía al límite, allá en la región de los paganos, una no aceptada, una que no tendría que tener fe, pero Mateo dice que el Señor se sorprendió de la fe de esa mujer. Una fe que iba más allá de lo que veían sus ojos. La única oportunidad para ella era, aunque sea una migaja de la mesa del Señor. No pedía sentarse a la mesa, no pedía derecho, no pedía manjares, solamente pedía una migaja. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, porque tu hija ha sido liberada. Y dice la palabra, continúa diciendo, y ahí está el secreto. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Dígame usted, ¿cómo saben el escritor todos esos datos? Si la mujer se fue de donde ellos estaban, ¿cómo saben los datos de lo que sucedió después de que ella salió de la presencia de los discípulos y de Jesús? Evidentemente, esa mujer continuó siguiendo a Cristo. Evidentemente se volvió a juntar con los discípulos. No sabemos si después de que Cristo murió, resucitó y corrió el evangelio por toda la zona. No lo sabemos, pero el testimonio ha sido recogido de su propia boca. Yo entré a mi casa, mi hija estaba liberada y estaba sentada en la cama. Porque lo que Jesús hizo con ella fue a irla a buscar. La estaba llamando para salvación. Aleluya. Pero lo que no comprendemos a veces es que el Señor a veces nos lleva hasta el límite en nuestra fe. Porque mientras más somos ajustados, más somos fortalecidos. Hermanos, tiene que llegar el momento en que vos y yo le tengamos que perder el miedo al dolor. La palabra de Dios nos dice que no va a haber opresión, no va a haber dolor, no va a haber tristeza que te destruya. Todo lo que el Señor permita en tu vida va a generar un mayor peso de gloria sobre vos. Y no va a ser comparable a la gloria venidera. ¿Cuántos le creen al Señor? Esta mujer, a pesar de estar en dolor, estar en desesperación, fue a los pies de Jesús como su única opción y esperó, confió, y su fe fue fortalecida. Y no solamente la de ella, sino de todos los que la estaban mirando, como una gentil se conformaba y
tenía en cuenta una migaja de pan, y los judíos, teniendo al pan de vida delante de ellos, lo estaban rechazando y más tarde lo crucificarían. Bendito Dios. Los discípulos estaban siendo testigos de una batalla de la fe. La Biblia nos insta como hijos de Dios a pelear la buena batalla de la fe. Jesús no quería formar pusilánimes, no quería formar cristianitos de templo, gente acostumbrada a que todo me salga bien. Ay, Señor, ayúdame, que hoy me vaya bien en todas las cosas de mi trabajo, porque si no me enojo y cuando termine el día no voy a orar. Porque si no, mi corazón se llena de tristeza y no voy a cantarte, Señor. Hermanos, hace no sé cuánto tiempo ya, el tiempo no lo sé, pero hace muchos miles de años que no estamos en el Edén. Hace miles de años que hemos salido del Edén y vivimos en una tierra donde el pecado, las tinieblas están a nuestro alrededor. Si hay algo que se puede ver en este pasaje, es que no estaba hablando Jesús de una supuesta ataque del demonio, algo figurativo. Estaba hablando de que esta mujer tenía una hija poseída por demonios. Y que cuando Jesús dio la palabra, el demonio salió de la vida de esa niña. Era atormentada por esa situación. Y nuestro mundo se encuentra así desde que nací, desde antes que nací, desde que la tierra ha caído. ¿Por qué tenés la idea de que no tenés que pelear? ¿Por qué tenés la idea de que todo te tiene que ir bien? ¿Por qué te ofendés cuando algo sucede en tu vida? El Señor nos manda a pelear la buena batalla de la fe. Porque vos y yo vamos a enfrentar batallas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con Él podemos hacerlo. La fe no se aumenta en los momentos cómodos de nuestra vida. La fe no crece en los momentos de alegría. La fe no se desarrolla en la abundancia. Tu fe sale a relucir en la adversidad. Y eso es lo que quería mostrarle Jesús, la fe de esta mujer a sus discípulos. Como lo hizo también el Señor cuando permitió que Satanás tocara a Job. Este es mi hijo. Ah, no, Señor, Él te es fiel porque no has tocado su economía. Él es fiel porque no has tocado su cuerpo, porque lo has guardado, no has permitido que la enfermedad ni que el dolor toque a su familia, a sus hijos, por eso estés fiel. Pero permitime que yo le toque, le decía Satanás, y ya vas a ver cómo Él te niega y te maldice. Hay una batalla en el mundo espiritual. Jesús le dijo a Pedro: Satanás ha pedido zarandearte. ¿Y qué dijo Jesús? Pero yo le he pedido al Padre que no lo haga. ¿Qué dijo? Que no te falte la fe. El Señor no le pidió al Padre que no tuviera la prueba, Pedro, sino que Pedro fuera fortalecido. Yo sé que esta palabra no es para pompas y platillos, pero es fundamental para nuestra vida como cristianos. Tu fe sale a relucir en la adversidad. Mientras más dolor, más se tensa el músculo.
mientras más oposición, más se tensa el músculo de la fe. Mientras más rechazo, los rechazos de tus compañeros, ahí está fortaleciéndose el músculo de la fe. Jamás los discípulos alcanzarían su propósito y su meta si no eran capacitados en la fe, si no eran llevados a sobreponerse en los momentos de dolor. Jesús los estaba preparando para la dura realidad que enfrentarían. La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas la posición de precedencia que el pueblo judío tenía frente a los pactos y promesas de Dios. Así que en lugar de enojarse por las palabras de Cristo, vio en ellas una puerta abierta para volver a presentar su súplica en favor de su hija. Porque el Señor le dijo: deja que coma primero, porque después iba a venir lo de ella. Ella entendió con la expresión del Señor que había una puerta abierta a tu realidad, hermano. Hay una puerta abierta a tu imposibilidad. Hay una puerta que el Señor ha dejado abierta. Hay solución. Vas a pasar el problema. Vas a salir del dolor. Vas a salir de esa realidad adversa. El Señor es tu respuesta. ¿Cuántos le creen al Señor? Gloria al Señor. La verdadera fe se desarrolla en medio de la lucha, en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, en medio del rechazo. Allí brilla poderosa nuestra fe. Tenés una fe que es vencedora y que va más allá que cualquier dificultad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era la declaración, no de alguien pusilánime, no de alguien temeroso. Él decía, el apóstol Pablo, que había sido apedreado, que había recibido azotes hasta 4 veces, 40 menos 1 de los judíos, que había estado en tribulaciones, en 3 naufragios, que había tenido un montón de situaciones, pero él sabía que todo lo podía por medio de Jesucristo. Y no lo decía como una palabra positiva, sino porque lo había experimentado. ¿Quién después de haber sido apedreado se levanta? El apóstol Pablo. Esa mujer, después de encontrarse con el Señor, nunca siguió siendo la misma. En realidad, lo que ella recibió se convirtió en una añadidura al lado de conocer al Maestro. Tu realidad, tu situación es solo una añadidura al lado de conocer a tu Señor. ¿Cuántos le creen al Señor en esta noche? No serás el mismo cuando termines este proceso. Si estás pasando dolor en esta hora, el Señor no toma en poco lo que estás pasando. Porque Isaías nos dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es mi Jesús. Mi Señor, el que fue latigado, el que tuvo su aspecto de ser humano deformado, no se reconocía su rostro de los golpes que recibió, y después con su corona de espina puesta en su cabeza para afirmarla con golpes. Él decidió llevar la cruz y ofrecerse por amor a vos y a mí. No rechazó lo que tenía que beber por causa de nosotros. Ese es nuestro Señor. Es el Señor que se paró delante de las mujeres que lloraban por Él. No como una víctima. No como diciendo, ¿por qué el Padre me permite que me pase esto? Sino que se paró delante de las mujeres y dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes.
les dijo el Señor, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio del quebranto más terrible que una persona pueda vivir. Ese es mi Señor, que se mira cara a cara a la muerte, que mira cara a cara al dolor y lo enfrenta confiando en el amor de su Padre Celestial. Ese es mi Jesús, ese es el Señor que te ha llamado, ese es el que te capacita y te fortalece y que te ha prometido que no llevarás más carga más grande que la que puedas llevar. Esa es la promesa de nuestro Dios, pero necesitamos que se levanten valientes. Esta generación ha formado gente frágil que quiere vivir todo el tiempo en la ultra seguridad, en la ultra comodidad. Pero el Señor está levantando en esta casa un ejército de valientes que enfrentarán la vida con valor, que se tomarán de la mano del Señor y experimentarán su gloria en todas las áreas y en todas las dificultades, porque el Señor es el que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. ¿Cuántos le creen al Señor? Aleluya. Nuestro Dios no es un Padre que se va a dedicar a sobreprotegernos, porque Él nos ha llamado para ser valientes, Él nos ha llamado para crecer. Si usted quiere que su hijo se frustre, si usted quiere que su hijo no pueda enfrentar la vida, si usted desea que su hijo viva en una burbuja, pero cuando sea adulto tenga que salir a la vida y se asuste, sobreprotéjalo. No permita que se frustre, no permita que tome responsabilidades, no permita que sienta dolor. Es verdad, no nos gusta que eso pase como padres, pero es la única forma que capacitamos a nuestros hijos para poder enfrentar la vida, porque la vida no es fácil. Pero tenemos que mirar frente a frente, cara a cara a cada situación y saber que el Señor está conmigo y Él me va a dar las herramientas para poder enfrentar cada situación de la vida. ¿Cuántos le creen al Señor? Oh, bendito Dios. Oro para que tu fe sea aumentada en esta noche. Hay personas que yo conozco que cuando todo deja de estar bien y empieza a andar relativamente mal, dejan de orar, dejan de ayunar, no vienen a la iglesia, no asisten a las casas de luz, dejan de adorar al Señor. Yo quiero que digas conmigo, el dolor no me va a destruir. El dolor no me va a destruir. Dios es mi fortaleza. No tengo miedo al dolor. Decilo bien fuerte, no tengo miedo al dolor. En la Biblia hay 177 pasajes y promesas del Señor que hablan acerca del dolor. Yo te voy a leer algunas nomás. Salmos 27:1 dice, no tengas miedo al dolor. Segunda de Corintios 4:17 dice, entiende que tu dolor es temporal. Hechos 14:22 dice, aunque sea incómodo, es necesario el dolor para que puedas entrar al reino. No lo estoy leyendo, sino lo estoy interpretando, parafraseando, ni parafraseando, interpretando. Romanos 8:28 dice que nunca será en vano el dolor de uno de sus hijos, que siempre toda situación tiene propósito. ¿Cuántos le creen al Señor? Hechos 5:41 dice que si sufrís por servir a Dios, es la mayor honra que podés tener en tu vida. Éxodo 1:11 dice que si sufrís por la persecución, esto generará en tu vida multiplicación y bendición. Santiago 1:3 dice que el dolor desarrolla y perfecciona nuestro carácter.
Salmo 34, 17 dice que Dios te acompaña en medio de tu dolor. Hebreos 12, 8 dice que el dolor evidencia que eres realmente un hijo de Dios. Primera de Corintios 3:13 dice que Dios siempre te dará la salida en tu dolor. Segunda de Corintios 12:9 dice que Dios te dará la fuerza para soportar el dolor. Juan 16:21 dice que tu dolor es temporal, pero que te va a ayudar como una mujer dar a luz para dar a luz tu propósito. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Si después quiere yo le paso una foto de los versículos y hay muchos más. Pero el último que quiero leer es Apocalipsis 21, de 3 al 4, y esto lo voy a leer. Y le voy a invitar a que se ponga de pie para que me preste la máxima atención en Apocalipsis 21, del 3 al 4. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria sea al Señor. El dolor terminará. No importa que si el dolor ha sido una despedida, no importa si el dolor ha sido una pérdida, no importa qué dolor hayas vivido, tu dolor no será eterno. Lo que produjo en ti sí será eterno, porque va a producir un mayor peso de gloria y un galardón del cual nunca te vas a arrepentir por haber confiado en el Señor. ¿Cuántos levantan su mano al Señor y le adoran? Aunque hoy no estés viendo nada como esa mujer, aunque no veas la puerta abierta, yo te invito a que cierren todos sus ojos. Agradecerle al Señor aunque estés en medio del dolor, aunque veas que todo es injusto, aunque no entiendas lo que sucede, aunque tu pecho sientas como un peso, una carga ahí en tu pecho, aunque sientas que te están aplastando en tu pecho, ahí levantas tus manos al Señor y decís, Señor, yo confío. Señor, yo espero en ti. Señor, yo sé que tú tienes el poder. Yo sé que tú tienes la autoridad. Sos la última respuesta. Sos la única respuesta. Sos el alfa y la omega. Sos el que tiene la primera palabra y la última. Señor, sos todo para mi vida. Entrégate como esa mujer que veía todo en su contra, pero le creyó al Señor. Decirle al Señor, aunque sea la migaja que cae de la mesa. Oh Señor bendito, aquí están tus hijos. Vos conocés cada situación, cada realidad. Vos has consolado. Señor, has quitado la carga en esta noche. Señor, has traído a cada uno de tus hijos porque sabés, conocés, entendés lo que es el dolor para el ser humano. No estás ajeno. Viniste y moriste. Viniste y caminaste. Viviste, Señor, hambre, necesidad. Viviste desprecio. Viviste, Señor, Dios mío, pérdidas. Experimentaste nuestro quebranto. Pero cuando llegó la hora, cuando llegó el día, fuiste glorificado. Fuiste sentado a la diestra de Dios. Y hoy los ángeles del cielo te adoran.
Tu nombre fue puesto sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor nuestro quebranto sea sanado, para que por sus llagas nosotros seamos curados, para que por tu sufrimiento nosotros seamos consolados. Gloria al Santo, gloria al Hijo de Dios, gloria al que llevó nuestro quebranto. Podemos tener paz en medio de las tormentas, podemos tener libertad aún en la cárcel. Podemos, Señor, tener alegría cuando, Señor, nuestro pecho está compungido por el dolor, cuando nuestra mente no entiende la situación. Oh Dios, abre los ojos de tu pueblo. Levantamos un clamor para que los ojos sean abiertos. Clamamos al Santo, al Poderoso, al que fue a buscar a la mujer sirofenicia, al que conocía que estaría allí ella, al que la fue a buscar, al que la usó como ejemplo, al que la levantó como sierva, al Santo, al Poderoso, al que conoce nuestra vida. Él te levanta en esta noche, Él te sana, te renueva la fuerza, Él te da la esperanza, Él te levanta la cabeza, porque no has sido escogido para hacer cola, sino cabeza. Has sido escogido para no andar por el piso, sino erguido como hijo de Dios. Aleluya. Sé que veremos tu mano, Señor. Declara palabras de fe, aunque no sientas nada. Declara palabras de confianza en el Todopoderoso. Una migaja, Señor, de tu mesa es suficiente para una despreciada como yo. Aleluya, aleluya. Danos la fe de esta mujer. La fe de esta mujer, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Dispuesto, Señor, a que hagas como quieras. Como dijo María, siendo una mujer jovencita, soy tu sierva. Se haga en mí como has dicho, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos se abrazan de su amor? Su amor está en este lugar. Su presencia te está consolando. Sentí los brazos del Padre como te aprietan. Sentí su presencia como te sostiene. Nunca estuviste sola. Nunca peleaste sola esta batalla. Nunca el Padre te ha dejado. El Padre está contigo.